Hola, buenas tardes. Esta es la tercera sesión de nuestro taller de Enfrentando la Partida. Y bueno, el día de hoy en esta sesión vamos a ver el tema que se llama, bueno, que dice ¿qué hay más allá? Y tiene dos actividades que se llaman el viaje y mi refugio. Y bueno, para empezar con este tema el día de hoy, les quiero contar una historia que se llama El viaje de la abuela Vicenta. Y bueno, la abuela Vicenta vivía en una ranchería a orillas del río Grijalva, en Tabasco. Tenía guardado un hermoso vestido blanco, limpio, bien planchado, para usarlo ese día. Solo lo usaba para tomarse fotos, pero lo guardaba inmediatamente. Mandó hacer un cajón grande de madera pulida. Lo guardaba en el techo de su casa de palma. Esperaba que llegara ese viaje, entera, con ilusión, valor, dignidad y con todo listo, con su hermoso vestido blanco para llegar al más allá. Y bueno, esta historia que les relato es la historia verídica de mi abuela, madre de mi mamá, y pues imaginen a una mujer que vivía en una ranchería donde pues no tuvo estudios, no había mucho que hacer, más que pues sobrevivir, vivir en estos lugares tan, bueno, tan ricos por un lado, pero también inhóspitos también. Y bueno, tenía esa visión de que la muerte era un viaje donde había que llegar preparado. Y cuando escuché esta historia de mi abuela, pues me quedé con una idea de qué puede pensar una mujer en esas condiciones, qué puede pensar de la muerte como para dejar todo preparado como si partiera un viaje maravilloso y irse con su mejor vestido. Y bueno, voy a empezar a tocar el tema que tiene que ver con la muerte y con cómo vemos este proceso, este cambio, esta evolución, este viaje desde diferentes aspectos. Y bueno, primero tengo una frase que dice que sabemos que todos emprenderemos solos el viaje, la última y más radical confrontación que viven los seres humanos. Esta es una frase de María del Carmen Castro que se ha dedicado a trabajar con la tanatología. Y bueno, frente a esta última y más radical confrontación, pues hay como varias preguntas que nos hacemos o que nos hemos hecho en diferentes civilizaciones, en diferentes épocas, y esas preguntas son: ¿dónde llegamos? ¿Qué hay más allá? ¿Alguien me está esperando? Y entre estas muchísimas preguntas más que pues todo el mundo dice, nadie ha regresado para poder responderlas. Sin embargo, hay muchas respuestas, esas respuestas tienen que ver con posturas filosóficas, con posturas religiosas, con creencias, con tradiciones y con muchas cosas más. Ahora, últimamente, hasta películas, libros y demás que nos dan esas respuestas. O simplemente si ahorita entramos a una página de YouTube y preguntamos o hacemos la pregunta de el tema sobre qué hay después de la muerte, pues seguramente nos van a salir muchísimos videos que nos van a dar diferentes respuestas con diferentes aspectos, ¿no? Y bueno, retomando el libro de Jorge Bucay que se llama El Camino de las Lágrimas, que es a donde habla precisamente de ese camino de las pérdidas, de la tanatología, de la muerte, él dice que lo que importa no es coincidir en una postura respecto a la muerte, o sea, que todos tengamos esa misma idea respecto a la muerte, sino establecer que es una de las cosas que uno debe tener definidas. ¿Por qué dice esto Bucay? Porque seguramente todos vamos a llegar a ese momento, todos vamos a morir en determinado momento, algunos más temprano, algunos más tarde, pero además tenemos que tener como una definición de qué significa eso para nosotros. ¿Qué es esto de la muerte y cómo vamos a llegar a ellos? Por ejemplo, en la vida de mi abuela Vicentita, ella sabía que tenía que tener preparado cómo iba a ir ella, arreglada, vestida, linda, limpia, arregladita, y que necesitaba algunos implementos para que eso sucediera sin molestar a sus hijos, ¿no? Lo tenía todo preparado, no sé cuál era la imaginación, lo que pensaba respecto a que iba a encontrar allá, pero estaba preparada como para un viaje. Lo único que le faltaba era tener la maleta lista, ¿no?
Y bueno, nosotros tendríamos que tener, según Bucay, definido qué es o cómo vamos a llegar o qué hay allá o cómo me preparo para ese viaje. Y bueno, esta preparación, la respuesta a estas preguntas y todo esto que estamos viendo, pues a final de cuentas toda cultura y religión responde a estas preguntas de maneras diversas y coinciden en cosas como que esta partida y este viaje significa la llegada a un lugar mejor. Y ese lugar mejor, pues cada mente, cada imaginación, cada cultura, cada historia, pues va a tener una respuesta para a dónde llegamos, qué pasa ahí, de qué se trata, qué va a haber, ¿no? Ahorita les traigo 4 ejemplos nada más, porque son muchísimos los ejemplos que podemos encontrar al respecto sobre cuál es la postura de la muerte respecto a diferentes religiones y diferentes culturas. Y por ejemplo, bueno, primero les traigo un ejemplo del periodo prehispánico aquí en México. Y bueno, ahí nos dice que en los habitantes de esta época aquí en México integraron la muerte a su ciclo de la vida. Al morir se aseguraba la vida sobre la tierra, se encontraba el equilibrio en el universo, porque ellos decían que era como un ciclo, era una rueda donde toda muerte implicaba un nuevo nacimiento. Por ejemplo, caía una fruta al piso, esa fruta se podría, moría, pero la semilla quedaba libre para dar un nuevo árbol, ¿no? Para dar una nueva plantita que después sería otro árbol y que ese árbol daría otros frutos nuevos. Y entonces ese árbol había entregado su fruta a la tierra para reiniciar el ciclo de la vida, que es generar uno o muchos árboles, ¿no? Y eso mantenía el equilibrio del universo. Según esta época, existían diferentes cielos de acuerdo a la forma de muerte. Y después de la muerte se llegaba a la Casa del Sol, en el caso de los muertos en batalla, o las mujeres que morían en parto. Estaban durante 4 años en esa Casa del Sol y después regresaban a la tierra convertidas en hermosas aves que conocemos como colibríes. Y bueno, esta información encontré en una revista de arqueología mexicana, que es como muy significativa porque nos explica desde un punto de vista arqueológico precisamente cuál era la idea. Y bueno, por ejemplo, para el cristianismo, para las religiones cristianas o algunas de las religiones cristianas, la muerte es un tránsito desde la vida hacia Dios. Y se piensa que al morir el cuerpo se corrompe, pero el alma sobrevive. Que hay un descanso eterno junto al Creador. Y se habla, por ejemplo, en diferentes corrientes del cristianismo, de que cuando uno muere, pues su cuerpo se queda protegido en la tierra, pero el alma está esperando, o llega directamente al Creador, o está esperando un momento determinado, por ejemplo, una época de juicio, un juicio eterno o algo así, para que a final de cuentas termine uno viviendo junto al Creador o en una situación agradable como un paraíso, un mundo mejor, etcétera, ¿no? Eso es en algunas religiones cristianas. Yo sé que hay muchísimas variaciones y muchísimas ideas como más definidas, pero acuérdense que esto nada más es como unas ideas o unos ejemplos para que vayamos viendo hacia dónde van todas las religiones y todas las culturas. Para los musulmanes, que seguramente es una religión que es muy ajena a nosotros ahorita, aunque se ha extendido incluso aquí en nuestro país, para ellos se cree que al morir el cuerpo y el alma descansan en la tierra. Solamente permiten que se entierren los cuerpos y hasta el juicio final será cuando estos seres que murieron, estas almas, serán juzgadas por sus obras y llegarán a un lugar que se llama Yana o jardín de placeres, que es como una especie de paraíso donde van todas las personas que después de esa evaluación, de ese análisis de su vida, de sus obras, pues pueden, si han sido buenos, si han sido correctos, pueden llegar a este jardín de los placeres. En el caso del hinduismo es como una religión más compleja. Existe vida después de la muerte. Es una vida diferente, pero existe la reencarnación. Ya sea uno cuando muere, vuelve a nacer en este mundo, en otros mundos,
O incluso puede uno nacer con una figura diferente a una figura humana, ¿no? A lo mejor se habla de que puede uno reencarnar en animales, en plantas, en minerales, etcétera, ¿no? Dependiendo de lo que se llama como karma, que sería como, toma normalmente como que fuera un castigo el karma, pero más bien es como, ¿qué aprendí en esta vida? El karma no me diría qué te falta aprender y determinado a ese que me falta aprender, pues se lleva a cabo otro renacimiento, una reencarnación y entonces pues vivimos eso que nos faltó aprender en la anterior, ¿no? Que sería como el karma que nos define a qué nos falta aprender, a qué venimos o qué vamos a realizar. Y bueno, la pretensión es que se pueda uno liberar de la rueda de reencarnaciones cuando uno afina su espíritu tanto aprendido que ya puede evitar esa reencarnación y llegar a reintegrarse al absoluto, a Dios, al Brahman, al Om, o lo que se considera como el todo, ¿no? Ese sería básicamente como a muy grandes rasgos el hinduismo. Y por ejemplo, el budismo es una fracción también del hinduismo, es como una parte de ella. Y bueno, hay muchas religiones, muchas fracciones, muchos grupos, no sé cómo llamarlos, que se derivan de este hinduismo. Y bueno, estas son solamente cuatro propuestas, cuatro pequeños datos de diferentes religiones. Y bueno, todas estas coinciden en que existe un lugar mejor donde uno llega, ¿no? Si a lo mejor analizáramos todas las religiones o muchas más, veríamos que a final de cuentas existe esa idea de que cuando uno muere, y es coincidente con muchas, pues llega a un lugar mejor, a una espera, a un descanso o a una reencarnación donde uno tiene la oportunidad de volver a vivir y volver a seguir aprendiendo en la tierra o en otro lugar incluso. Y bueno, en esta lámina tengo otra pregunta. ¿Estamos o somos? Que sería como una pregunta filosófica que también se han hecho las religiones, etcétera, ¿no? Y bueno, para responder la pregunta, es importante entender, según Víctor Frank, que es el que habló sobre la resiliencia, uno de los teóricos sobre la resiliencia, entender que estamos por un tiempo en la Tierra. Solo vamos a vivir un número de años y que somos finitos y no eternos. Entonces estamos viviendo una situación en la Tierra en la que pues tenemos, como decía en la sesión anterior, pues una fecha de caducidad, decíamos, ¿no? Esto va a terminar en determinado momento y en esa fecha de caducidad pues tendremos que dejar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Pues porque nuestro cuerpo es finito, ¿no? Si una manzana tiene una duración al aire libre de, ¿qué les gusta? Una semana, por ejemplo, para que se empiece a podrir y se tenga que enterrar para que salgan semillas, nuestro cuerpo también tiene un fin, tiene una fecha de caducidad. Y bueno, es natural que tarde que temprano tengamos que dejar ese cuerpo porque ya no nos sirve, ¿no? Eso es lo que dice Víctor Frank, que tenemos un límite. Pero, a saber de la mayoría de los textos sagrados de todas las religiones, también se habla de que somos seres eternos, que existe más allá de nuestro cuerpo, que sería como una especie de, por decirlo así, envase. Tenemos en el interior o formamos parte de un grupo completo que es, que nos hace eternos, ¿no? Y eso sería como un cuerpo álmico, lo que significa nuestra alma, que sería como todo el conjunto de nuestros sentimientos, emociones, nuestras vivencias, nuestra historia, todo lo que está guardado en esos registros. Si nos vamos a la religión hindú de diferentes vidas, si nos quedamos con otras religiones de esta vida. Y por otro lado está el espíritu, del que hablan muchas religiones también, que son tendientes a formar parte del todo, ¿no? Ese espíritu se habla como que es un fragmento del todo al que tendremos que regresar, fragmento de la creación, fragmento del universo, de Dios, de la fuente de vida, etcétera, como lo nombran diferentes religiones. Viendo esto, pues veríamos que no somos solamente el cuerpo, sino que tenemos el cuerpo, el alma, que nos da todas las características de la vida, de nuestra forma de ser, nuestros sentimientos, nuestras emociones, y por otra parte, esa parte o chispa divina que nos da el movimiento, que nos da la vida, que nos da la creación, que nos da la energía, por ejemplo, para estar circulando, vivir y para nacer sobre todo, ¿no? Entonces,
Esto respondería a la pregunta de que al mismo tiempo que estamos, también somos, que sería como la respuesta que encontramos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros pensamos desde estas diferentes religiones que estamos aquí en la Tierra un tiempo definido y después existe más vida donde pues no lo sabemos, pero puede ser que sea reencarnamos y volvemos acá, o puede ser que vayamos a otro lugar mejor, o que se combinan las cosas, ¿no? Después de tanto reencarnar llegamos a un lugar mejor, que sería como ir retomando todas las ideas que nos dan las religiones. Pues cabe pensar que si, por ejemplo, nuestro mundo donde vivimos ahorita, donde habitamos, donde habita nuestro cuerpo, es un lugar hermoso, con todo y las disyuntivas, con todos los problemas que enfrentamos, pero vemos que es un lugar hermoso y se considera como la máxima densidad de la materia, el lugar más denso, o como que es más material, por decirlo así, que no es espíritu, no es alma, no es materia. Si esta materia es tan hermosa, pues la pregunta sería, ¿cómo será el cielo, el paraíso, el universo, Dios, si nuestra materia, que es la más densa, es hermosa? Pues seguramente la respuesta sería, es pues mucho más hermosa, ¿no? O igual de hermosa de lo que pensamos. Y bueno, muchas de nuestras religiones o muchas ideas religiosas y demás que nos van guiando y que sobre todo guían esta primera pregunta que decíamos, ¿qué tengo yo definido? ¿A dónde voy a llegar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me preparo para llegar a ese momento porque va a llegar? ¿Cómo me preparo yo en esta tierra? ¿Cómo me preparo como alma? ¿Cómo me preparo como espíritu para llegar a ese lugar donde tengo que llegar? Y yo tengo que tener definido. Y por ejemplo, muchas de las religiones con las que nosotros vivimos, pues nos definen ese término, ese lugar, incluso hasta los rituales que podemos seguir en ese momento. Y esto nos da como cierta certeza, una certeza de dónde voy a llegar, qué va a pasar, cómo voy a estar y qué le va a pasar a mis seres queridos, ¿no? ¿Qué piensan mis seres queridos, por ejemplo, cuando yo me voy? ¿O qué pienso yo cuando alguien de mis seres queridos se va? Y al final de cuentas, esta definición de saber, entender desde mi punto de vista, desde mi cultura, desde mi religión, dónde voy a llegar, pues me va a dar una cierta tranquilidad o cierta paz de pensar cuál es el término de esta vida. Pero si yo no tengo una definición, pues puedo irla creando. ¿Cómo? Pues con lo que me sienta mi corazón, con lo que a mí me haga una idea de lo bello, de dónde voy a llegar, qué va a pasar, etcétera, ¿no? Muchas de las religiones nos acompañan en esta idea, no solo una, sino todas nos acompañan en esta idea de dónde voy a llegar. Y esa certeza de dónde llego yo, qué va a pasarme, pues me va a dar cierta tranquilidad, tanto para las personas que vamos despidiendo, como para mí misma cuando llegue el momento, ¿no? Cuando yo me sienta enferma, cuando dicen por ahí que uno sabe cuándo va a morir, cuando sepa que ya está casi, estoy casi al término, etcétera, ¿no? Todo eso me va a dar cierta tranquilidad. Entonces, pues cabe más o menos como que vayamos pensando, investigando, viendo qué es lo que dicen mis religiones, qué dicen qué incluso qué cree mi familia. Yo me quedaría con la idea de mi abuela Vicenta, de pues me tengo que preparar para el viaje. ¿Y cómo me voy a preparar? Pues teniendo todo listo, ¿no? Y teniendo como una actitud de voy a un paseo maravilloso, a un viaje maravilloso, y pues me estoy acondicionando, estoy acomodando mi vida para emprender ese viaje. Yo me quedaría con esa historia familiar mía, pero cada quien tiene su propia historia familiar, cada quien tiene su religión, cada quien tiene su cultura, y yo creo que podremos retomar todas las mejores cosas de cada una de nuestras culturas para darnos esta respuesta, esta seguridad, esta, esta certeza de qué va a pasar conmigo, dónde voy, y por supuesto pensar siempre que es un lugar maravilloso. Hay religiones que a lo mejor nos hablan mucho de la culpa y de que a lo mejor si nos portamos mal vamos a llegar a un infierno, a un lugar horrible. Pues realmente ninguna religión dice claramente que eso exista, ¿no? Yo creo que han sido como pautas para que uno sea correcto, para que uno pueda seguir un camino correcto, para que se porte bien, para proteger a la humanidad, para no dañar a otros,
Pero a final de cuentas somos humanos y todos nos equivocamos. Y no existe algo tan terrible como para que nosotros fuéramos a un lugar que no sea maravilloso, ¿no? Porque todas las religiones están diciendo que es un lugar mejor. Y bueno, el símil que a mí me gusta mucho es pensar que cuando morimos somos como el capullo de una mariposa. Ya sabemos que el capullo a lo mejor hasta se ve feo, se ve ya viejito, se ve arrugado, no sabemos qué va a salir de ahí. Y sin embargo, el siguiente paso, que sería después de la muerte, en este símil, pues es un ser maravilloso, alado, libre, hermoso, que puede ir a donde quiera, ¿no? A mí me gusta mucho hacer este símil de que, pues a final de cuentas, cuando morimos, pues podemos ser como mariposas, libres, volando en un espacio, en un lugar hermoso. Y bueno, pues las invito más o menos a que ustedes vayan generando, formando esa idea de qué es para mí llegar a un más allá. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que mi religión dice? ¿Qué es lo que a mí me llenaría para eh, tener una idea de dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Cómo lo pienso? Y bueno, pues les invito precisamente a que ustedes, juntando toda la información que tienen de sus historias familiares, su religión, su cultura, puedan armar esta idea y que además sea bella, ¿no? Decía por ahí un maestro, pues si tú te imaginas que van a venir todos tus familiares a buscarte, eso va a ser, ¿no? Si tú te imaginas que van a venir todos los angelitos, pues eso va a ser. Si tú te imaginas que va a venir, pues, el que sea mi Dios, mi guía, mi maestro o quien sea, pues también va a venir. Pero también tiene que ver mucho con que yo me vaya tranquila, que yo me sienta confiada, que yo me sienta en paz y que haya dejado todo preparado. ¿Y qué es todo preparado? Pues no nada más que haya dejado mi vestido blanco bien planchado, sino a lo mejor también dejar mis relaciones personales con otros en paz, contactar bien con el otro y dejarle lo que tengo que dejar, decían por ahí, pues regala flores cuando la gente está viva, porque ya cuando alguien se va, pues como para qué las va a usar, ¿no? Entonces, dejar como listo nuestro estado emocional, nuestro contacto, en la relación con nosotros, eh, incluso si necesito dejar mi testamento hecho, hacerlo, porque eso me va a dar una sensación de cuando yo me vaya a ese viaje maravilloso, además de llevar mi vestido blanco bien planchado, pues voy a llevar en mi maleta todo listo y preparado para emprender ese gran viaje que pues suponemos que es un lugar maravilloso, porque todas las religiones, toda la cultura nos lo ha dicho. Entonces, vayamos formando ese, esa estructura para podernos ir de viaje y pensando en que donde voy a ir va a ser maravilloso. Y ahorita vamos a empezar con un ejercicio que se llama precisamente el viaje y mi refugio personal. Entonces nos vemos ahorita en, en el grupo para seguir comentando. Muchas gracias por escucharme y nos vemos para trabajar en este momento. Gracias.